Semana haya traído desafío, un legado que Dios continuó. El versículo 11 refiere: después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac. La bendición de Dios no termina cuando el padre muere, sino que continúa con los hijos. Y Abraham plantó una semilla espiritual que siguió floreciendo generación tras generación hasta llegar a Cristo, el Salvador prometido. Si por las circunstancias de la vida tu papá ya no está, el cáncer u otra enfermedad lo venció físicamente, pero recuerda que no venció su fe ni su influencia. Dice el escritor bíblico: bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Un padre de fe siembra para el futuro, aunque no vea con sus ojos el fruto de su esfuerzo. Vamos a orar al comenzar nuestro programa. Oh Padre querido, queremos agradecerte, Señor, en esta noche porque estamos comenzando nuestro programa. Ha sido una semana para algunos quizás difícil. Han recibido noticias no tan buenas, quizás noticias desalentadoras, diagnósticos complejos. Hay personas que están en sus procesos algunos meses, otros quizás años, pero están confiando en ti, han tomado tu mano poderosa para sostenerse en medio de esta dura batalla, Señor. Hay otros que sienten el vacío de la pérdida de un ser amado, que partió al descanso hace poco o hace mucho. Señor, consuela sus corazones y que esta noche, Padre amado, el testimonio de Silvia Morán que nos acompaña aquí sea de inspiración y fortaleza para ver que aún en medio del dolor, aún en medio de la ausencia de un ser amado, podemos seguir confiando en ti, aun cuando no entendamos tus propósitos. Ayúdanos esta noche a encontrar esperanza en tu palabra y en el testimonio que compartirá Silvia con nosotros aquí en la radio. Bendice a los que nos escuchan en esta hora y a los miles de oyentes que nos escucharán a lo largo de la semana. Que tu presencia esté con ellos y acompáñanos con tu Espíritu Santo en esta hora. Oramos, Padre, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si todo lo que me digan, voy a empezar mañana mismo. Y efectivamente, al día siguiente tempranito estaba él con fe en que iba a ser aceptado en el hospital. Salió de la casa con su maleta, hizo algunos trámites administrativos, documentos, ordenó en su escritorio, hizo llamadas. Dijo: necesito ordenar unas cosas y ahora estoy listo. Me voy a luchar y sé que el Señor me va a guiar y voy a encontrar un lugar, una cama en el hospital. Y fue así, ¿no? Él realmente fue con fe. Mi hermana Chiqui estuvo todo el tiempo con él para sostener también a mi mamá, ¿no? Porque es un diagnóstico, es una noticia muy dura. Recibir eso, por más que el doctor trató de dar esperanza, suavizarlo, pero era un diagnóstico bien difícil. Entonces, Chiqui estuvo todo el tiempo ahí con ellos dos, y por la gracia de Dios, ese mismo día logró internarse en el hospital. Fue un milagro, una muestra, la primera muestra del amor de Dios en ese proceso. Gracias, Silvia. Y alguien que pasó por esta experiencia como hija dijo: el diagnóstico de mi padre fue un terremoto en mi corazón, pero también un altar donde aprendí a adorar a Dios en medio de las ruinas, ¿no? Y otro dijo así: sentí que el suelo se abría cuando escuché la noticia, pero fue allí donde Dios comenzó a levantarme. Y probablemente esa ha sido la experiencia de ustedes, de tus hermanos, tus hermanas, tu mamá también, cuando se enteraron de la noticia, del diagnóstico duro, ¿no?
Claro, pastor. Yo recuerdo que cuando lo vi a él, así como diciendo, esto es grave, yo sí pensé que iba a llegar un fin pronto. Pero lo primero que pensé, dije ya, pero es solamente un tiempo. Esto no va a ser para siempre. Mi papá va a estar cuando Jesús regrese. Jesús va a volver y vamos a estar juntos otra vez. ¿Cómo será lo que vamos a pasar en este tiempo? No sé. Pero yo sé que más adelante está la promesa del Señor, ¿no? De la vida eterna. ¿Qué pasará? No podemos ver. Pero sí, agarrémonos de la promesa del Señor. Amén. Y un padre pues es aquel quien te toma de la mano cuando eres pequeño, te sostiene el corazón cuando eres grande, pero también el tiempo en que tomamos su mano para acompañarlo en medio de la prueba. Y nos ha tocado a los que hemos pasado circunstancias similares. Ahora, Silvia, ¿qué impacto tuvo el diagnóstico en tu vida emocional, física y espiritual? Bueno, pastor, recurrir mucho a la oración personal, como familia. Mis hijos eran chiquitos en ese tiempo, ¿no? Y entonces todos orábamos, sentíamos el amor, la unidad de la familia, de los amigos de la iglesia, ¿no? Que nos sostenían y todos querían colaborar. Entonces eso a mí personalmente me fortalecía, ¿no? En aquel tiempo sentía la fortaleza para poder enfrentar eso. En ese tiempo, bueno, mi papi fue al hospital y se quedó allá. Y mi hermano Samuel viajó al día siguiente nomás. Y ya se involucró completamente. Mi hermana Margot, que es enfermera, también. Y bueno, yo me quedaba en casa como esperando noticias. ¿Y qué necesitan que lleve, ¿no? Quieren que vaya, que lleve algo, que lleve ropa, que lleve, no sé, frutas, algo que necesite. Díganme, yo voy, yo llevo, ¿no? Y tratamos de repartirnos así responsabilidades. Gracias, Silvia. Y mira, en medio del dolor que experimentamos cuando un ser querido pasa por el valle de la tribulación, de la enfermedad, Dios pues nos regala instantes imborrables que con toda seguridad ustedes recuerdan, ¿no? Abrazos, miradas y palabras que guardamos como tesoros, ¿no? Una hija dijo que siempre recordará, por ejemplo, los te amo susurrados por papá en medio del dolor, ¿no? Porque una cosa es decir hija o hijo te amo cuando estás sano, pero otra cosa es escuchar esa voz, ¿no? Y hay un impacto imperecedero en la mente tuya que probablemente has experimentado esta circunstancia. Y hay un versículo, el Salmo 39:4 dice: hazme saber, oh Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy, ¿no? Y a los padres que quizás están experimentando en este momento una enfermedad, una circunstancia dura o difícil, aquí hay una promesa de esperanza, ¿no? Que el Señor nos invita, aunque en medio de nuestra fragilidad podemos confiar y estar seguros que el Señor está siempre a nuestro lado. Ahora, Silvia, ¿cómo enfrentó tu papá el proceso del diagnóstico y cómo fue para ti acompañarlo en esta etapa final de su enfermedad? Lo veía debilitado, ¿no? Especialmente cuando empezó con mucho entusiasmo la primera línea de la quimioterapia, ¿no? Haciendo bromas, inclusive él era muy, muy alegre, muy chistoso, ¿no? Y empezó así, pero lo vimos que cuando empezó a sentir los efectos, ¿no?
iba decayendo y a veces se quería rendir y nosotros, no, papito, sigue, por favor, ¿no? Decía, ya, voy a hacer y voy a continuar hasta el final. Orábamos mucho, tratábamos de acompañarlo. Yo recuerdo haber ido una vez, una de las veces que fui a visitarlo, me dijo, yo siempre te he predicado, ahora quiero que tú me prediques a mí. Predícame acerca del Salmo 23. Es uno de mis preferidos, me dijo. Me dejó fría. Papito, le decía, ¿cómo yo te voy a predicar? Yo estoy a las justas, le decía. Y me dijo, está bien, tú lo cantas, porque él le gustaba mucho cuando cantaba yo en una versión del Salmo 23, le gustaba mucho que se lo cante. Y me dice, aquí el Señor promete que en el valle de la sombra de la muerte va a estar con nosotros. Me decía, hija, no promete el Señor que no vamos a pasar por el valle de la muerte, sino que nos va a acompañar. Y quiero que entiendas eso, que estamos pasando toda la familia por este proceso, pero el Señor está con nosotros, está contigo, está con mis nietos, con tus hermanos, está conmigo y nos está sosteniendo. Y eso me quedó bien grabado. Gracias, Silvia. Y pues es en el silencio del dolor, ¿no?, en donde muchas veces los verdaderos héroes de la fe se ven y se muestran. Y pues ese padre, ¿no?, pastor, que en medio de su dolor transmitía, inspiraba y buscaba que la fe no se apague, ¿no?, porque en circunstancias como esta pueden venir muchas preguntas, podemos cuestionar a Dios, ¿no? ¿Por qué, Señor? Si, ¿no?, mi padre fue fiel, predicó de ti, ¿no?, estuvo siempre a tu servicio, a tiempo, fuera de tiempo. Y pueden a veces surgir muchas preguntas de nuestros amigos que nos escuchan en diferentes latitudes. A veces tú te preguntas, ¿no?, ¿por qué mi papá si hizo tantas cosas, ayudó a las personas, por qué fue llevado al descanso de esa manera que nunca esperábamos? Pero hoy día, aunque no encontremos respuesta, hay una promesa, hay una esperanza de saber que un día esas preguntas serán respondidas por el pastor de los pastores cuando Él venga por segunda vez. Y qué lindo que el Salmo 23 era uno de esos salmos que él repetía con frecuencia. Una hija contando una experiencia de su padre dijo así, ¿no? Hubo noches en que lloraba en silencio al verlo sufrir, pero también noches en que lo escuchaba orar y eso me sanaba, ¿no? No sé si en tu experiencia ustedes vieron a papá orar también, o que él en la mesa estaba orando, decía vamos a orar, ¿no? O tú al levantarte quizás veías que la luz estaba prendida en su habitación y él estaba con la Biblia abierta. Oh, sí, siempre lo veía de rodillas y acompañado con mi mamá. Luego recuerdo mucho verlos en el sillón de la sala, los dos juntitos con la Biblia y orando, ¿no? Estaban muy juntos ellos. A veces estaban mucho tiempo en silencio, pero juntos. Y yo sé que estaban en comunión con el Señor. Estoy segura de eso. Amén, amén. Escriba por favor si desea que oremos al final del programa. Este es su programa Esperanza que Sana. Escriba al WhatsApp de la radio, el más 51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Sin lugar a dudas, Silvia, que tu papá dejó un ejemplo que no se apagó con la enfermedad, ¿no?, sino que brilló aún más fuerte en medio de esa circunstancia difícil. Vamos a una pausa musical y volvemos con Esperanza que Sana. Cuando el
la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra es mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción, mi esperanza es Jesús. Continuamos con su programa Esperanza que sana. Les habla su amigo el pastor Miguel Bernuy. Esta noche nos acompaña aquí en cabina Silvia Morán Castillo. Gracias, Silvia, por estar con nosotros, por compartir tu testimonio. Entre los muchos recuerdos que tienes de tu papá, ¿no? ¿Hay alguna anécdota o experiencias que hayan marcado tu vida o la de tus hermanas, tus hermanos? Muchas experiencias, pastor, muchas experiencias. Hay una en especial de nuestra niñez. Estábamos en el norte, en el norte del Perú, cerca de Chiclayo, y un sábado muy temprano salimos en nuestro carrito, era un Volkswagen, y salimos temprano para llegar a visitar con una congregación de unos hermanos. A la ida pasamos un badén, ¿no?, que era chiquito, y pasamos todo el día allá con los hermanos, pero al regreso ese badén había crecido y teníamos que atravesar. No quedaba otra opción, no podíamos quedarnos en el otro lado, teníamos que avanzar. Y mi papá dijo, bueno, vamos, este carrito tiene que ser poderoso, vamos a pasar. Pero nos quedamos en la mitad. Y yo recuerdo el agua que casi nos llevaba, ¿no? Entonces mi papá dijo, vamos a pasar hasta el otro lado, los voy a llevar. Y a mí me llevó primera en sus hombros, pisando entre las piedras y el agua que lo jalaba, ¿no? Y me dejó en el otro extremo, cargando nuestra grabadora y nuestros cassettes que escuchábamos en el camino. Y ahí me dijo, quédate aquí, voy a traer a tus hermanos y a mamá. Y me quedé y yo solamente veía los faros del carro allá lejos y escuchaba el agua que corría, las piedras, ¿no? Y él fue trayendo a mis hermanas, a mi mamá, y ahora dijo, vamos, el Señor sabe que este carrito es misionero y el Señor va a mandar sus ángeles para que cuiden ese carro, lo vamos a dejar aquí. Y ahora oremos para que el Señor nos haga llegar con bien hasta la casa, vamos a ir caminando.
Y pastor, era como un huaico, yo lo sentía, soy la última, ¿no? Era la más chiquita. Y yo sentía que era un huaico porque mi papá me llevaba entre mi mamá y él, yo creo me llevaban cada uno de una mano y iba literalmente arrastrada. Y caminando y todo era oscuro y el barro, llegamos a la casa, dormimos y al día siguiente mi papá dijo, voy a ir a traer el carro. Y nosotros, pero papá, ¿y si que el agua se lo habrá llevado? No, dijo, seguramente el Señor ha mandado a sus ángeles porque sabe que necesitamos ese carrito. Y el carro estaba ahí, pastor, y el papá regresó, bueno, empujando, no sé, de alguna manera arreglaron el carrito y nos sirvió por mucho tiempo. Viajábamos todos allí para ir a ver a los hermanos, ¿no? Tengo muy grabada esa anécdota de sentir la mano fuerte de mi papá que me sostenía a pesar de todo lo que nos estaba pasando y de cómo el Señor nos cuidó y cuidó también ese carrito para que sigamos. Qué lindo, trabajando. ¿no? Y las historias con papá, pues para aquellos que han perdido un ser querido, ¿no? El papá especialmente, siguen vivas, ¿no? Y son como brasas que aún calientan el corazón cuando el frío del duelo a veces nos toca, ¿no? Y los hijos, aquellos que perdieron un ser querido, con toda seguridad se identifican con esta frase que dice pues que las anécdotas con papá son como fotografías en nuestra mente. Uh-huh. Cada vez que las recordamos nos hacen sonreír o llorar con gratitud. Así es, pastor. ¿Qué, alguna otra experiencia, alguna otra anécdota que recuerdes que vivieron ustedes allí con papá? Anécdotas, sí, bueno, yo lo recuerdo a él siempre con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Inclusive nos contaba las travesuras que hacía cuando era estudiante. Era muy divertido, pero llegado el momento cuando nos convocaba para el culto y tocaba el piano a su manera, con su estilo, y nos hacía cantar. Para él era muy importante la música. Cuando vinimos al internado, a cada uno nos compró nuestro himnario con música y nos decía, tienen que leer la música y tienen que cantar correctamente los himnos y cantar con toda la iglesia, dirigir himnos. Siempre hagan cantar a los hermanos, nos decía, ¿no? Y era muy importante, cantábamos mucho en la casa, cantaba él con mamá, nos hacía cantar a nosotros también, disfrutábamos mucho eso. Gracias, Silvia. Permíteme leer aquí, llegan al WhatsApp de la radio algunos pedidos. Josefina dice, quisiera pedir oración por mi hija Jacqueline, ella está delicada. Vamos a orar por Andrea Mondragón también. Muchos pedidos que van llegando al WhatsApp de la radio. Silvia, yo te he visto cantar en variadas ocasiones, en diferentes lugares, aquí en el ambiente universitario, en el ambiente de la iglesia, y tú amas de la música, te gusta la música. Ahora, ¿cuál crees que ha sido el valor de la música en la experiencia que vivió tu papá? ¿Qué himnos le gustaban? ¿Qué promesas bíblicas? Porque, como ya tú lo mencionaste, él tocaba el piano y le gustaba la música, pero ahora al enfrentar la enfermedad, ¿qué pasó con él? ¿Dejó de cantar? ¿El brillo de él se apagó? ¿O él seguía cantando a pesar de las duras circunstancias que le tocaba vivir? Ya, claro, pastor, tenía la voz ya quebrada, ¿no? Estaba muy debilitado por la enfermedad, pero escuchaba la música. Mis hermanos le consiguieron digitalizar la música preferida de él, de coros especialmente, y él se usaba los audífonos. Y yo tengo una imagen de él caminando a las justas, arrastrando los pies, caminando por la casa con sus audífonos. Y escuchaba y compartía, ¿no? Había un himno que mencionó de Gaider, que la letra más o menos decía algo así, como que decía, hijo, ya es hora de ir a casa, ¿no? Y él decía,
ya será tiempo de descansar y esperar a que el Señor me llame. Y el Señor me va a decir, ya es hora de ir a casa cuando Él regrese. Amén, qué tremenda inspiración, ¿no? Cómo poder cantar en medio del dolor, ¿no? Es algo que las personas que no conocen las promesas bíblicas o el valor del canto se quedan impresionadas, ¿no? Pero qué inspirador escuchar que el pastor, ¿no? Haroldo, en medio de la circunstancia difícil, aun cuando ya no podía cantar, pero escuchaba la música. Y apreciados amigos que tú nos escuchas en este momento, ¿no? Cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo, el dolor que estés experimentando, canta. Y si no puedes cantar, permite o pide que alguien te coloque alguna música que eleve tu corazón a la presencia de Dios, pero no desistas, no te abatas, porque la música tiene un valor extraordinario, ¿no? Va a permitirte mantener viva tu esperanza, y aun cuando el desenlace pueda ser diferente, no el que esperabas, pero la música, la alabanza, la adoración va a sostenerte en medio de la prueba, en medio del dolor que tú estés experimentando. Y Silvia, tu papá tenía algunos versículos también, algunas promesas que atesoraba en su corazón. ¿Recuerdas alguna de ellas que quieras compartir? Sí, pastor, la experiencia de Job, ¿no? Cuando él expresa y con tanta seguridad, ¿no? Y dice, yo sé que mi Redentor vive y yo mismo lo veré, ¿no? Yo mismo lo veré. Lo decía con tanta seguridad, ¿no? Y también otro versículo, ya lo hice, he peleado la buena batalla, ya llegué hasta aquí, ¿no? Y por lo demás me espera la corona. Qué promesas maravillosas, ¿no? Y esta expresión precisamente de Job, porque cuando los que pasamos por esta experiencia del cáncer o enfermedades complejas, siempre leemos mucho a Job, ¿no? Y nos aferramos a contemplar, porque Job pues perdió sus cosas materiales, perdió su familia, perdió sus siervos, perdió todo, perdió su salud y está en una situación muy compleja. Y en medio de ese dolor, él expresó lo que era indudablemente o fue una inspiración para el pastor Haroldo, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, ¿no? Y aunque mi corazón desfallece dentro de mí, indudablemente pues en esos versículos hay lecciones de vida preciosas, ¿no? Número uno, encontrar que la fe auténtica trasciende al sufrimiento, ¿no? Aunque estamos sufriendo, pero podemos cantar, aunque estemos con dolores muy duros o a veces insoportables, podemos seguir confiando en el Señor, confiando en sus promesas y la esperanza en la resurrección, porque Él expresa ahí, ¿no? Él dice, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. Es decir, Job está pasando no con un cáncer, pero está pasando por una enfermedad de la piel muy compleja y muy, muy dura, y él dice, al mirarse a sí mismo, ¿no? Él entiende que aun cuando su piel se ha llevado él al descanso, finalmente él podrá contemplar al Redentor, ¿no? Sí. Pastor, si me permite contar otra experiencia. También yo hace unos meses mi mami descansó. Ella ya no hablaba, pero con los ojitos expresaba mucho. A ella le gustaba muchísimo cantar también, pero la voz ella ya no podía ni hablar ni cantar. Pero yo cantaba para ella, y yo quisiera compartir esta experiencia con las personas que están escuchando. Si tienen alguna persona que está enferma y que ya no puede cantar, cántenle ustedes. Yo cantaba mucho para mi mami. Amén. Le ponía la música y le cantaba todos los himnos de la Segunda Avenida. Amén. Le cantaba porque ya presentíamos que ella iba a descansar, estaba cerca ya del descanso, ¿no? Y le cantaba de la Nueva Jerusalén, la Santa Ciudad. Y le cantaba yo a voz en cuello, pastor. Cantaba yo, no sé hasta dónde se me escuchaba, pero yo le metía todo el volumen y le miraba y le decía, mami, qué bonito va a ser cuando estemos allá en el cielo, ¿no? Y me miraba, sus ojitos asentían. Así que yo quisiera compartir este consejo, ¿no?
canten a las personas que están cerca de ustedes. La música tiene mucho poder, el mensaje llega más bonito, más cerca, más con mayor énfasis, creo, con la música. Y es una herramienta que Dios nos da. Amén, indudablemente, Silvia, y la fe cantada es una forma de seguir creyendo cuando las fuerzas se agotan, ¿no? Encontramos la energía, la vitalidad, nos aferramos a las promesas y seguimos confiando en la maravillosa promesa del Señor. Una hija compuso un poema muy lindo que dice así: la fe de papá me enseñó a confiar, en medio del llanto supo cantar, como Abraham siguió sin dudar, y hoy su legado me motiva a caminar, ¿no? Y con toda seguridad esa es la experiencia tuya y la experiencia de tus hermanas, de tu hermano también. Y hay la importancia de las promesas bíblicas, ¿no? Un versículo atesorado en el corazón puede ser más fuerte que cualquier medicina. Por eso dice el Salmo 119:50: tu palabra me vivificó, tu palabra me vivificó. Y recuerden, apreciados amigos, que cuando un padre canta en la tormenta, está enseñando a todos, a sus hijos y a la familia, a confiar en el Dios que calma los vientos y que calma la tempestad. Silvia, ¿cómo ha sido aprender a vivir con su ausencia? Y si tuvieras que definir el legado que él dejó como padre, como pastor y como hijo de Dios, ¿cuál sería? Bueno, pastor, difícil, ¿no? Difícil. Siempre está presente, Y a veces nos preguntábamos, ¿no? Mi esposo en algunos momentos me dice, ¿no? ¿Cómo me gustaría tener a tu papá acá ahora a mi lado para aconsejarme? Quisiera escuchar su voz. ¿Qué haría él en esta circunstancia? Le decía yo también, cuánta falta me hace, pero nos dejó las herramientas, ¿no? Nos dejó sus consejos. Continúen fieles, nunca le den la espalda a Dios, a su iglesia. Nos vamos a encontrar, decía, el sábado a las 2 de la tarde junto al árbol de la vida, decía él. Tenemos una cita, allá nos vamos a encontrar y vamos a hacer todo para estar juntos con mis nietos, decía, a cada uno, ¿no? Y con todos los hermanos. El Señor ha sido muy bueno conmigo, él dijo, ¿no? Pedíamos un milagro, orábamos todos por un milagro. Y el milagro llegó de otra manera, ¿no? Él, retomando un poquito un tema de su enfermedad, ¿no? La doctora que lo atendía dijo, me he quedado absolutamente sorprendida cuando he visto las imágenes de los últimos estudios que le hicimos. Él debía estar sufriendo dolores terribles por la metástasis que tenía en huesos. Dijo ella que eso era un dolor muy fuerte, pero no tiene nada de dolor. Le decía, pastor, seguro que no me duele, decía, no tengo nada. Pero es imposible, toquen himnos, participen, colaboran en la iglesia, ¿no? Y hicimos lo que pudimos. Amén. Ahora, Silvia, finalmente, ¿qué reflexión o qué mensaje te gustaría hacer para nuestros oyentes esta noche de tener a Silvia con nosotros? Gracias porque su testimonio, el abrir su corazón, el traer aquí en la cabina el recuerdo de papá, Señor. Con toda seguridad muchos se han identificado por el proceso que experimentaron. No fue fácil. Hubieron lágrimas, hubieron momentos de tensión, de estrés, de preocupación, pero en medio del dolor, en medio de la tristeza, la aflicción,
el pastor Haroldo, que ahora ya descansa, aprendió a inspirar, animar y a transmitir esa fe que siempre la mantuvo viva en su corazón, Señor. Esa fe en tus promesas. Pudo cantar en medio del dolor, en medio de su debilidad, cuando quizás sus pasos eran tambaleantes, pero su fe nunca se apagó y descansó, sabiendo de que tú eres su Redentor y que peleó la buena batalla, y que en tu soberanía, en tu misericordia, cuando tú vuelvas por segunda vez, Él se levantará victorioso para recibir esa corona de vida que tú has preparado para Él, Señor. Gracias porque su ministerio fue una inspiración para los que lo conocimos, y gracias porque su familia, Silvia, sus hermanos, sus hermanas, la familia extendida, aprendieron lecciones que hoy trascienden en el tiempo y que comparten con nosotros también y con nuestros oyentes. Hoy nos acordamos de aquellos padres que quizás están solos en casa o lejos de la familia. Nos acordamos de aquellos padres que están quizás sufriendo con una enfermedad terminal. Oramos para que en tu soberanía, Señor, tú obres un milagro de restauración. Esa mano sanadora, esa mano poderosa que hizo milagros en el pasado, puede obrar un milagro esta noche y tocar ese cáncer, tocar esa enfermedad, cualesquiera que sea, y restaurar ese padre que sufre en este momento, Señor. Pero oramos también por aquellos que perdieron a papá este domingo, cuando muchos quizás estarán con papá en casa, muchos sentirán la ausencia de papá, su silla vacía, o el sillón donde se sentaba vacío. La nostalgia quizás invadirá el corazón, pero la esperanza también renacerá, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a vivir con esperanza, a tomarnos de tu mano poderosa y a creer y a confiar y amar tu venida, como anhelamos tu pronto retorno, Señor, en donde no habrá más separación, en donde nos sentaremos en la mesa para nunca más separarnos, en esa mesa que has preparado en la gran cena de los redimidos. Bendice, Señor, a nuestros oyentes, a los padres y a nuestras familias. Oramos agradecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siga en sintonía de la radio y recuerden, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos.